Azul Click es máster en diseño arquitectónico avanzado por Columbia University. Junto con Nicholas fundó Midnight Green, un estudio de diseño basado en la práctica que trabaja entre los campos de la arquitectura, el arte y el diseño. Hola Azul, bienvenida a Planta Baja, gracias por aceptar la invitación. Hola Carla, Te, muchas gracias por invitarme. te conozco porque tenemos un amigo en común, Oscar Caballero, a quien le mando un abrazo, y mi primer contacto con tu trabajo fue por el estudio que confundás junto a Nicolás, donde han realizado exposiciones de diseño, instalaciones de arte, dirección de arte, renovación arquitectónica y el diseño de galerías. Quería preguntarte cómo es que inicia el estudio y cómo se ven tan involucrados con el arte. Mm, bueno, nos conocemos, es un camino un poco con un par de años, pero nos conocimos, Nico y yo, en un workshop de arquitectura junto con los arquitectos RCR en Girona, en Olot, en España, y nos conocimos ahí y al rato eh, Nico me escribe que viene a vivirse a Buenos Aires y que juntémonos. Así que nos juntamos y desde el día uno que empezamos a hablar de arquitectura, de diseño, del arte, de cosas en común y encontramos que teníamos muchísimo en común, muchísimas pasiones, muchísimas maneras de ver la vida, así que medio que nuestro camino, a ver, quiero aclarar también, somos pareja, o sea, es mi marido, que, a ver, una cosa lleva a la otra, pero sí, llevamos en común es el arte, es la pasión por el descubrir, por estar abiertos a qué significa, qué es la arquitectura para nosotros, qué es el diseño, qué es el arte. Eh, y ya es una pasión, es algo que me parece que los dos lo llevamos muy adentro nuestro, es parte de quiénes somos. Y fue así, iniciamos mirando, yo lo llevé a muchísimas partes dentro de Buenos Aires eh, para que conozca la ciudad, que se nutra un poco de lo que para mí era bastante normal, pero que me fascina, o sea, me parece que Buenos Aires es una ciudad fascinante. Y el primer concurso en el que participan el primer concurso de arte es un tanto particular y ganan en el rubro ejecución con la lápida Rocketman. ¿De qué trataba el concurso y cómo se prepararon para participar en él? ¿Cuál fue el proceso, el porqué de esa forma? ¿Por qué creen que ganaron ejecución? Eh, sí, el concurso fue un poco raro. A ver, ya estábamos que queríamos trabajar juntos, ya nos entendíamos que teníamos una manera una conexión y una manera de ver las cosas muy parecida. Eh, en esa época, creo que fue 2019, había en Buenos Aires una exposición de Art Basel Buenos Aires, porque Art Basel tiene distintas partes en sus exposiciones, y venía a Buenos Aires y hacía como una intervención en toda la ciudad, o sea que en distintas partes de la ciudad había distintas exposiciones y, bueno, cuestiones que había un pequeño concurso dentro del Art Basel para participar de una obra de Mauricio Catellano. Mauricio Catellano es un italiano muy provocativo, muy interesante. Quería generar un cementerio para los vivos en Buenos Aires. Entonces lo que él proponía era que distintas personas entren al concurso para producir una lápida. Y nosotros con Nico, en ese momento era el momento en que había mucha tensión entre Estados Unidos y Corea, Corea del Sur, y nosotros nos parecía muy interesante entrar en ese discurso político y empezar a pensar qué es lo que estaba sucediendo. Nos interesa la política, no a nivel que nos rige la vida, pero sí en cómo nos afecta como arquitectos, como diseñadores, qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque lleva a lo que sigue un poco de nuestra práctica, ¿no? Como un poco de la investigación. Eh, entonces, lo que nosotros decidimos hacer, ahora que lo pienso como muy abstracto,
Eh, pero era divertirnos, ¿no? Pero bueno, cuestión es que lo que nosotros queríamos generar era una lápida que represente a una persona ficticia, que es lo que es la relación entre Donald Trump y Kim Jong-un. Entonces esta persona, lo que nosotros llamamos Rocket Man, era como esta batalla entre estas dos identidades, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que estábamos proponiendo es que la lápida era la lápida de Rocketman y la materializamos con acetato de 1 centímetro y le pusimos láminas de color, entonces generaba como un degradé de color y entre sí la estructura era muy simple, tenía que estar enterrada en un parque en Buenos Aires. Así que no podía tener como nada que lo sosteniese ni nada que, o sea, tenía que estar como parada en sí misma. Así que lo que hicimos era más o menos tenía unos 55 de alto, con una parte subterránea que la enterramos y ahí hacíamos todas las conexiones, un poco como se hace hoy en día los edificios, o sea, tenés una fundación que no se ve, que está enterrada la mayoría de las veces, y eso es un poco como traducimos un poco nuestra manera de pensar arquitectónicamente a esta propuesta de objeto de arte. La filosofía de la exposición de muebles XYZ, Ujú. que era representar cómo el mundo físico, es decir, objetos, muebles y casas, tienen su origen en el plano digital. ¿Cómo expusieron esta filosofía, cómo se representó en su exposición? Sí, esta exposición fue ya varios años después de Rocketman, o sea, ya teníamos un proceso, nos siguen interesando los objetos en conjunto con el mundo arquitectónico, y lo que estábamos queriendo poner sobre la mesa en ese momento era que todo lo que nosotros generamos, nuestros objetos, nuestros muebles, nuestras casas, eh, proyectos arquitectónicos, están creados en el mundo digital. O sea que nacen desde una plataforma digital, sea AutoCAD, Revit, Archicad, Vectorworks, lo que quieras. Eh, Ahí es donde se generan los modelos Rhino, los modelos 3D o 2D. Pero el origen del objeto nace en el mundo digital. Y después eso es una traducción al mundo físico, ¿no? Entonces lo que nosotros era un poco, lo que queríamos generar era mostrar un poco este proceso, un proceso de diseño, pero también de producción. Eso para nosotros es fundamental en nuestra práctica eh, de confiar en el proceso y demostrarlo y de que no se tienen que ocultar siempre las juntas o las maneras de conectarse las piezas entre sí. Todo lo contrario, lo que nosotros queríamos hacer eh, era ponerlo en evidencia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, queríamos mostrar el objeto original, digamos, que sería lo que se ve en el mundo digital, en la plataforma digital. Entonces, lo que hicimos era una combinación entre una exposición digital y una exposición física. Había, en la exposición física, estaban algunas de las piezas que habíamos diseñado, para que la gente vea que ¿viste? Como que sea una experiencia táctil. Y después había un acceso por un QR al mundo digital. Y ahí podías ver las piezas en su entorno natural, digamos, que es Ujú. el digital. Y bueno, entonces la gente podía explorar ambas partes y había momentos que la gente estaba en la exposición y se encontraban entre sí en el mundo digital, explorando la exposición al mismo tiempo. Entonces era muy interesante ver cómo esas conexiones se estaban dando y la gente podía hacer zoom in o zoom out, podía mover los objetos. Eh, Era muy interesante cómo eso llevó al- a que nosotros podamos, o al público, digamos, interactuar con el mundo digital. Porque muchas veces, como arquitectos o como diseñadores, eh, esa parte el público nunca lo ve, nunca tiene ese contacto, ¿no? Porque siempre
generamos un producto o generamos un espacio o generamos algún tipo de diseño que no mostramos todo este proceso, no mostramos todo el background, digamos. ¿Y Eh, cómo llegaron a esta reflexión, a este concepto? ¿En dónde se encontraban cuando tuvieron quizá esa charla o esa discusión antes de hacer el diseño y después cómo se iba a exponer? ¿Cuál fue el primer momento? En realidad se dio porque justo en ese momento un amigo nos pidió que hagamos una dirección de arte o una dirección de arte para un proyecto digital. Lo cual nosotros no somos directores de arte, somos arquitectos ambos, y nos llevó a preguntarnos un montón de cosas. Encaramos la propuesta con preguntas. Y esa era la manera de empezar, ¿viste? Como él quería generar una plataforma digital para arquitectos e ingenieros donde podían producir, él tiene una fábrica de aluminio y necesitaba generar producción dentro de los tiempos muertos de sus grandes encargos, ¿verdad? Entonces, dentro de este momento, que las máquinas no se pueden apagar, quería darle servicio a otro público, ¿no? Que podrían ser estudiantes o arquitectos o diseñadores que necesiten trabajar con estas máquinas y este material. Entonces nos empezó a pedir, bueno, tengo esta idea, necesito que ustedes la materializan, que ustedes la entiendan y hagan un poco el research de qué es lo que necesitan los arquitectos en este momento. ¿Qué es lo que, cómo puedo yo darles este espacio? Entonces ahí empezamos como una cosa está muy ligada a la otra, ¿no? Empezamos como a hacer un brainstorm y a hacer millones de preguntas sobre qué es lo que nosotros buscamos en esto, como también seríamos nosotros los usuarios al final, ¿no? Entonces estábamos ya generando estos modelos de la página web, del nombre, de cómo funciona generar un diseño. A ver, yo tengo un diseño de una silla o de un mueble o lo que sea, una pieza para una estructura, eh, y necesito mandársela a este productor y que la haga. Entonces y en realidad y ahí empezamos a pensar en que estos arquitectos, estos diseñadores pueden aprovecharse de esta plataforma para producir estos objetos. Y es ahí donde nada, nos parecía interesante que esta plataforma también sea la que después mostramos en la exposición, ¿no? En el caso de tanto Rocketman como XYZ, has tenido algún tipo de reflexión o observación de parte del público que vos no te esperabas? Preguntas, confusión a veces. A veces es difícil. A ver, con Nico nos pasamos horas hablando de los temas y para nosotros es bastante claro o entendemos un poco por dónde va y después tener que explicarlo y tener que, esos son como los grandes desafíos de comunicarlo de la manera correcta. Eh, y a veces nos pasaba que si el público no era diseñadores o arquitectos o gente en el arte o gente en la moda, que cuando el público era completamente distinto costaba más comunicarlo. Eso es lo que personalmente es lo que experimenté. Pero creo que al final también me parece que hay una curiosidad muy grande por el mundo, por la plataforma digital y creo que mucha gente todavía no entiende cómo vamos a hacer para vivir con esto y cómo vamos a evolucionar nuestra carrera y nuestras profesiones, ¿no? Cómo las vamos a integrar a este nuevo mundo. Y entonces me parece que la gente sí está muy curiosa de escuchar y de ver cómo nosotros como arquitectos no le tenemos miedo a ese mundo y es más, creo que tenemos que integrarlo más todavía. A ver, no creo en vivir en un mundo únicamente digital, pero sí creo en que el mundo digital y el mundo físico están completamente ensamblados. O sea, ya no es lo mismo. O sea, me parece que
que va por ahí. Y eso da miedo, entonces da miedo y da muchas preguntas que yo tampoco tengo las respuestas. Pero me parece que va por ahí y algunas reacciones dan, la gente tiene un poco de miedo. Mencionaba Azul, bueno, que sos arquitecta, no directora de arte. Sin embargo, eso no significa que no hayas estado haciendo ese rol. ¿Podrías introducir un poco sobre qué es dirección de arte y qué hace un director de arte? Mira, como dijiste, no soy directora de arte, no me considero directora de arte, me considero arquitecta. Eh, por lo que yo entiendo, el rol es principalmente de estar abierto a nuevas propuestas, a estar abierto a ser curioso, a buscar, a estar constantemente mirando y nutriéndose de otras disciplinas. Eh, para mí eso es por lo que es un director de arte o un curador o mismo un arquitecto también. Es estar abierto, es mirar más allá de lo que uno conoce y lo que uno le enseñaron el arquitecto tiene que ser este tipo de camino o un director de arte únicamente puede ser esto y no lo otro. Me parece que eh, es simplemente estar abierto y mirar y ser muy curiosa. Y después, bueno, en modos prácticos es juntar un montón de información, hacer un montón de research sobre pasado, sobre futuro, sobre influencias que tienen distintas artistas o arquitectos y a ver qué es lo que hagan en el fondo, qué tenés que producir, ¿no? En nuestro caso, para este proyecto que mencionaba antes, teníamos que producir un brand manual, teníamos que producir un nombre para el proyecto, hicimos propuesta de una página web, que a ver, esto era la idea lanzadora que después se iba a desarrollar con tiempo, que está en proceso ahora, con creadores de página web oficiales que se dedican a eso. Para nosotros era un poco mirar todas las cosas que nos influencian a nosotros y juntarlas y después dar un resultado. Decir, ok, dado a estas preguntas que hicimos antes, y dado a las respuestas que nos dio el cliente, o mismo respuestas que nos dimos nosotros mismos a preguntas que nos hacían los clientes a nosotros, o viceversa, generar una plataforma, un texto, o sí, en general fue un texto y fue una presentación eh, donde juntábamos toda esta información y que le dábamos posibilidad porque nosotros ese era nuestro rol y se acababa ahí. Después el cliente tomaba el material que nosotros le dimos y puede seguir trabajando en eso, pero tiene una base. Okay. A ver, eso es lo que yo hice, esa es mi experiencia, pero bueno, supongo que hay un montón de otros tipos de manera de hacerlo. Claro. ¿Consideras que la arquitectura te acercó al arte o que la arquitectura es consecuencia de una pasión por el arte que siempre has tenido? Eh, honestamente no las diferencio. Okay. Eh, para mí ambas están entrelazadas. Posiblemente una sea más dependiente de la otra, pero creo que de la misma manera que el arte es una provocación o es una pregunta, eh, es una expresión, creo que la arquitectura tiene el mismo rol y que como arquitectos tenemos una responsabilidad de generar preguntas, de no simplemente responder a un problema con una solución a nivel espacial. Me parece que nuestro rol es también provocar, es también hacer preguntas y expresar. Entonces para mí miro a la arquitectura de la misma manera que miro al arte y viceversa.
¿Has estado siempre en movimiento, Azul? ¿Has vivido en Londres, en Nueva York, en Argentina? Actualmente estás en Bruselas. ¿Cómo ha sido esta adaptación a nuevos entornos, lenguajes, culturas, diferentes tipologías de diseño? Quizás, ¿cómo te ha, no sé si afectar sea la palabra correcta, o cómo te has adecuado, moldeado a esos 4 escenarios diferentes que después tienen subescenarios un Sí. poco más? Sí, es una pregunta muy interesante y larga de responder. No pasa nada. Eh, eh, honestamente, o sea, es fascinante. Es fascinante tener la capacidad de, de entrar a tu cabeza a momentos del pasado donde viviste en distintos lugares y conectar con esa experiencia, conectar con algo que viste y las cosas, una cosa está entrelazada con la otra, entonces para mi cabeza a veces las cosas están claras, pero después cuando lo tenés que comunicar con alguien que, que no entiende o no está dentro tuyo, Es no, ajeno. Sí, sí. claro, es difícil, ¿no? Pero sí, la verdad que es challenging, super challenging. Lleva momentos de que tenés que atravesar muchas barreras, eh, barreras de todo tipo, desde estereotipos hasta el lenguaje. Eh, Ponele acá en Bruselas se hablan 2 idiomas, en francés y en neerlandés, lo cual cuando llegué no sabía hablar ninguno de los dos. Entonces te imaginas que expresarte a veces es ya es una barrera. A ver, si dentro de eso estás en un entorno que hablan en inglés o en español, en mi caso, me siento mucho más cómodo. Pero después, claro, tenés que empezar eh, a integrarte con la manera de pensar, con la manera de construir, de dibujar, de diseñar, de los procesos, que son muy distintos la manera que conocí en Buenos Aires, que lo que conocí en Nueva York. Eh, bueno, en Londres no estudié, pero crecí. También la manera de pensar es muy distinta. Eh, Creo que en cuanto a la adaptación es no tener miedo a equivocarse y, y decir estoy aprendiendo, estoy en proceso de aprendizaje y creo que eso es una característica mía personal de ser curiosa y de viviendo sea donde sea que viva, voy a querer aprender de mi entorno y challenge myself, ¿viste? Como decir, ok, puedo, ¿por qué no puedo ser arquitecta en Bélgica? Claro que puedo, pero hay muchas barreras. Eh, Hay barreras a ver, tanto cosas burocráticas de tenés que tener estos papeles o tenés que primero pasar por un proceso de reconocimiento de tu título. Que, Ok. a ver, nadie te cuenta estas cosas, nadie te dice cuando te vas a vivir afuera tenés que hacer todos estos papeles y tenés que hacer todo este proceso. La gente muchas veces te dice, sí, andate, andate, o acá está buenísimo, este lugar está genial, vas a aprender muchísimo, sí, vas a aprender muchísimo, a los golpes, a veces. Ok. Y creo que eso no es menor, a ver, me ha pasado de decir, a ver, yo justamente ahora estoy en un proceso en Bélgica que me están reconociendo los papeles y soy arquitecta por Buenos Aires, por la Facultad de Buenos Aires, también por Nueva York. Eh, a ver, no hice los exámenes en Nueva York, pero estudié ahí. Eh, y, y sin embargo acá todavía no me reconocen como arquitecta. Ok. Entonces, eso genera frustraciones, genera preguntas, te empezás a poner en duda, decir, pero ¿acaso no soy arquitecta porque acá me dicen que no soy arquitecta? No, ellos no, viste, la burocracia a veces, en mi caso, es una confrontación difícil de decir, ok, ¿cómo hago para valorar
toda mi experiencia previa. Entonces también es aprender un poco a defenderse, a defenderse, a decir, no, mira, hice esto, hice lo otro, por más de que no sé perfectamente cómo construyen acá en Bélgica, porque es muy distinto las reglas que estoy aprendiendo acá comparado a lo que veía en Buenos Aires, completamente distinto, completamente, y seguro que me pasaría lo mismo trabajando en cualquier otra parte. O sea, son procesos lentos que a veces, viste, queremos que vayan más rápido. Eh, pero sí es cuestión de, creo que además de todo eso, es estar, lo que decía al principio, ser curioso, estar inspirado por el entorno, absorber mucho, mucho, mucho de la cultura, de cómo se piensa, cómo se trabaja, Sí. eh, para, para, para sacar lo mejor de eso, porque estamos en este planeta para aprender, creo yo. Eh, Cuando decidí estudiar tu máster, sos seleccionada en dos instituciones. Quería preguntarte cómo te preparaste para ese proceso y por qué decidiste estudiar en la universidad que lo hiciste. Ujú. Eh, sí, para mi proceso de aplicación fue bastante rápido, honestamente. Eh, yo sabía que quería hacer un máster, no sabía exactamente dónde, entonces apliqué a muchos lugares. Pero sí, para todos te pedían un cover letter. Yo quería estudiar fuera de Latinoamérica, estaba buscando en Estados Unidos o en Europa. Eh, y entonces para todos te pedían un cover letter, entonces al principio me pareció un poco abrumante todos los formularios y todas las cosas que tenía que completar. Eh, y me tomé un tiempo para pensar en cómo me quería presentar, cuáles eran mis intereses y qué quería con el máster, cuál era mi objetivo de hacer el máster. Y desde siempre, que siempre hablé del arte y la arquitectura, y esa es mi pasión y ese es mi interés, y ese es por donde me interesa seguir mi carrera. Hoy en día igual, pues eso es un campo amplio, entonces me da muchas posibilidades. Pero hay gente que aplica con cosas muy, muy, muy específicas o, no sé, bueno, cuestiones que apliqué a muchas universidades en Estados Unidos, apliqué en muchas universidades acá en Europa. Por suerte quedé en varias y tuve la posibilidad de elegir. Eh, en mi decisión final estaba entre dos universidades, la Architectural Association en Londres o Columbia University en New York. Y decidí ir por New York, que es donde conozco a Oscar, porque me parecía, eh, a ver, pasaba que me parecía, la ciudad me parece fascinante. Quería estar en un entorno de apertura, de intercambio, de experiencias, de mucha, mucha información, de nutrirme, de estar como rodeada de estímulos. Eh, y además que Andrés Jaque en su momento era el director de Advanced Architectural Design en Columbia. Me parecía en su momento una persona dentro del campo de la arquitectura que estaba haciendo justamente lo que yo quería escuchar. Quería escuchar las preguntas, él estaba provocando, y lo sigue siendo hoy en día, y hoy es Dean of Columbia. Sí. Eh, Admiro muchísimo su energía, su pasión por la arquitectura, era como, te absorbía, ¿viste? Y yo quería estar ahí. Entonces, bueno, elegí irme para allá y fue realmente fascinante sumergirme a ese entorno. Los profesores eran todos muy, muy apasionados, pero principalmente Andrés me parecía una persona muy inspiradora. Eh,
creo que es que cuando tenés que elegir hacer un máster en alguna parte, eso es importante, porque tus compañeros influyen muchísimo, el entorno influye muchísimo, pero eh, los profesores con los que te puedes acercar y podés conversar y podés hacer preguntas es fascinante y tienen que ser personas que te motivan, porque es intenso y son años intensos, pero fascinante. Entonces, hacelo donde te saque una sonrisa. Quería preguntarte, cuando nos conocimos y tuvimos esta conversación, ambas hicimos clic en el tema de la arquitectura como identidad. ¿Qué reflexión tenés vos acerca de eso? Eh, sí, sí, es un tema, eh, un poco creo que lo estuvimos cubriendo con algunas cosas, pero creo que es algo que estuve pensando más últimamente, te soy honesta. Siempre me consideré arquitecta, o sea, desde muy chica que entendí que este era mi campo de acción. Yo iba a actuar dentro de esto, no sabía muy bien cómo, aún no lo sé del todo. Eh, es, es mi pasión, es mi interés, es mi camino, es mi manera de comunicarme, es mi identidad. La arquitectura es mi identidad. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que eso no significa un camino. Puede ser una identidad, pero no significa, o tiene que significar, ser arquitecta de manera tradicional, que es lo que nosotros conocemos como arquitectos. Me parece que con los años y con mi curiosidad y mis ganas de aprender y mis ganas de inspirarme de escuchar distintas disciplinas, me fui dando cuenta que esta identidad tan fuerte con la que me, me conozco a mí misma, también se empezó a quebrar. Es decir, ok, pero ¿qué tipo de arquitecta quiero ser? ¿Qué tipo de rol quiero tener dentro de este campo de acción? Eh, me interesa construir y, y si me interesa construir, ¿qué tipo de edificios me interesa construir? O renovar, o, o dibujar. Eh, eh, Así que me parece que hoy en día me estoy dando más permiso a que ser arquitecta no significa ser arquitecta de la manera que pensé que era cuando era más chica o mismo los estereotipos de qué es lo que es ser una arquitecta. Me siento con más libertad de explorar como caminos anexos pero tengo muy en claro que este campo, este rubro es donde estoy cómodo, es donde quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo de la arquitectura histórica, del futuro, quiero estar en relación al diseño, a la moda, al arte, a los colores, a los materiales, a la gente que está en este campo. Hay gente muy interesante para saber, me paso horas escuchando podcasts, leyendo libros. Toda mi casa está llena de libros de arquitectura y de diseño, o sea, es como que no puedo salir de esa, pero sí creo que somos una generación o tenemos una responsabilidad de hacer esas preguntas, de qué significa ser arquitecto hoy en día y tiene relevancia eh, seguir estudiando la carrera de una manera tan unilateral no sé, me parece que me encantaría que existiese como una carrera que haga un poco de todo, ¿no? Como que sos arquitecto, pero sos diseñador, pero sos curador, pero al mismo tiempo puedes hacer planes estratégicos para una empresa o podés eh, estar dedicado a explorar materiales. No sé, me parece que no hay una carrera, o al menos como lo veo yo hoy, es que una carrera no te define tu profesión.
tu profesión o tus intereses no está dado por un título. Claro. Eso te lo puedo decir hoy con más confianza, con más tiempo, con haberlo reflexionado y pensado. Hace unos años no sabía eso. Eh, Hemos hablado pero bastante, perdóname. no, antes sí. Hemos hablado bastante acerca del arte, relación arte-arquitectura, relación arte-arquitectura azul. Quería preguntarte qué otro, más entrando en el estereotipo, ¿no? De qué es la arquitectura, en las renovaciones o en el diseño. Estuviste involucrada en una renovación de un apartamento durante 6 meses donde hicieron todo el proceso, y cuando me refiero todo, no me refiero diseño, renderización, planos ejecutivos, no, todo. Fueron el obrero, fueron todo. ¿Cómo fue esa experiencia y también cómo vivieron el diseño de la galería de arte que hiciste con Nicolás, si no me equivoco? Ujú. Sí, todos los proyectos los hacemos en conjunto. En algunos los lidero más yo y en otros los lidera más él o nos involucramos en distintos momentos del proceso. Eh, sí, el proyecto de de la renovación del departamento fue, la verdad que yo estaba esperando a ver a qué universidad iba a hacer el máster, entonces y ya me había ido a la Argentina. Entonces estaba en un proceso medio limbo y tuvimos la oportunidad de renovar un departamento y los dos dijimos, bueno, si lo vamos a hacer y después nos vamos a ir no sabemos dónde, a que yo haga mi máster, eh, aprovechemos este momento, experimentemos. Eran unos 6 meses, más o menos. Entonces empezamos a hacer este proyecto de la renovación y era un proyecto personal nuestro, no teníamos cliente, y entonces decidimos hacerlo todo 100% nosotros, no teníamos la plata para contratar a nadie. Entonces dijimos, bueno, nos mudamos mismo al departamento y vivíamos y trabajábamos ahí todos los días y nos íbamos mudando porque íbamos demoliendo y nos teníamos que mudar de habitación porque teníamos que trabajar en el living o en el dormitorio y no podíamos dormir ahí porque estaba en modo obra. Nunca viví con tanto polvo en mi vida, pero fue una experiencia súper, súper interesante. Aprendimos los dos, nos divertimos muchísimo. Pudimos hacer un planeamiento de un proyecto que dependía 100% de nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos diseñando, haciendo los planos, pidiendo todos los presupuestos, pero después éramos nosotros mismos los que también estábamos demoliendo, sacando los pisos, rompiendo las paredes, cambiando todos los baños, cambiando toda la cocina. Entonces fue un aprendizaje de proceso. Y aunque haya sido un proyecto chico, eh, nos dio, nos dio la capacidad de poder entender el proceso de punta a pie, eh, físicamente también, ¿no? Porque era un trabajo físico bastante intenso. Eh, así Y en que, el caso de la galería, en el caso de la galería fue un proyecto que medio que también hicimos un poco de la dirección, hicimos un poco del manifiesto, nos involucramos digamos, en los inicios de la galería y también del diseño interior, digamos, arquitectónico. Entonces también fue un proceso bastante simbiótico, como una cosa llegó a la otra. Eh, hicimos hicimos todo el proceso también del naming, ¿viste? Que ya habíamos tenido la experiencia con este proyecto digital de la fábrica que te había comentado antes. Eh, nos hacíamos, siempre empezamos con lo mismo, siempre empezamos con preguntas hacia nosotros mismos y hacia el cliente. En este caso la galería para nosotros era, bueno, ¿qué es una galería de arte? Leímos muchos textos sobre White Cube y por qué
o qué tipo de espacios funcionan o no funcionan para exponer arte, pero a veces era también una performance o era, en nuestro caso después nosotros terminamos exponiendo nuestro proyecto físico-digital de XYZ. O sea que era un espacio donde nosotros estábamos muy, muy involucrados y nos dimos cuenta que estábamos acá en Bruselas lo que era un Royal Depot, que es donde venían las mercaderías y se guardaban ahí en Bruselas hasta que se volvían a despachar, como a mudar dentro de Europa, ¿no? Entonces la historia del lugar era bastante importante, no la queríamos tocar demasiado, no queríamos generar un white cube, queríamos que se vea como bastante crudo o lo que es, y nuestras intervenciones fueron bastante chicas. Generamos como una división de espacios con una cortina gigante. Yo soy fan de las cortinas, creo que los textiles son un mundo espectacular que no conozco demasiado, pero siempre me llaman mucho la atención. Y la intención de la cortina era la multiplicidad de espacios, que se podía abrir y que el espacio sea todo uno, o se podía cerrar y generar 2 o 3 espacios donde podían haber distintos artistas exponiendo al mismo tiempo. Había una relación había una planta baja y una planta alta entre las visuales. Era un espacio como también de experimentación y de estar abierto a que las distintas disciplinas se interactúan entre sí. Así que... Entonces, creo que eso sería todo, Azul. Gracias de verdad una vez más por estar aquí en este espacio, por compartir tu experiencia. Y nada, tal vez esto sea una reconciliación de algunas personas con el arte o un acercamiento. Que nos demos cuenta que arquitectura no es solo construcción, diseño meramente de inmobiliario, sino también de otro tipo de abstracciones. Totalmente, Entonces, exactamente. gracias. No, gracias a vos. Un placer y gracias por dar el lugar a que sucedan estas charlas. Me parece que es importante que se hablen de estos temas. Así que, Gracias. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diego Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.